Hola chicos, vamos a iniciar con el tema de ansiolíticos, pero antes de hablar de los fármacos que tratan la ansiedad, vamos a hablar un poquito de la ansiedad. La clase pues no es de psicopatología, ustedes ya son expertos en diferenciar los diferentes trastornos, pero sí es importante recordar lo más significativo de esta enfermedad. Entonces, nosotros cuando hablamos de ansiedad, vamos a hablar de un trastorno que puede ser muy variado y también hay que entender que no se debe de confundir con el estrés o la angustia. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque son situaciones completamente distintas, ¿no? La ansiedad nosotros la podemos ver de dos formas, una que es normal y una que es patológica. Cuando hablamos de una ansiedad normal, nos vamos a referir a un estado que se caracteriza por la activación del estado de alerta y preparación psicofísica ante una expectativa de respuesta a un estímulo del ambiente. O sea, podemos decir que nuestro organismo va a responder a determinados estímulos con una activación tanto psicológica como física. Por ejemplo, ustedes cuando se preparan o van a tener un examen, antes de empezar el examen normalmente empiezan a tener las reacciones de alerta, empiezan a estar más en vigilia, empiezan a tener un poquito de taquicardia, empiezan a tener sudoración. Vaya, a eso se refiere con lo normal, porque pasando ese estímulo se supone que su cuerpo tiene que, en este caso, regresar a su estado normal, ¿no? Eso que estamos hablando es por la actividad adrenérgica. Cuando hablamos de actividad adrenérgica, nos vamos a referir a lo que hace prácticamente la adrenalina y la noradrenalina en nuestro cuerpo. Todos esos cambios en la activación del sistema simpático que van a producir estas alteraciones en nuestro organismo, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos ya de del trastorno como tal, es cuando no hay un estímulo desencadenante proporcional o cuando su intensidad es exagerada y esto motiva un estado de disconfort en el individuo, ¿sale? O sea, el hablar de la ansiedad es hablar de la anticipación a una amenaza futura, es decir, que nosotros ya hemos visto que las personas con ese trastorno empiezan a ser muy anticipatorios, empiezan a manifestar esto, empiezan a manifestar las crisis de angustia, de ansiedad, previo a la exposición al estímulo o incluso durante la exposición al mismo, ¿no? Es decir, se va anticipando, empieza a tener todo ese temor y empiezan a desencadenarse esas alteraciones en el organismo. Muchas veces la ansiedad se confunde con el miedo y es porque las manifestaciones son parecidas, pero pues por eso que se confunden. Em, pero hay que entender que el miedo es una perturbación cuya presencia se manifiesta a estímulos presentes y la ansiedad siempre se va a relacionar con la anticipación de peligros futuros que son indefinibles y también pueden ser impredecibles. Como decíamos, estos se van a aparecer en cuanto a manifestaciones y en que ambos pues muestran pensamientos de peligro, sensaciones de aprensión, reacciones fisiológicas, respuestas motoras y tienden pues a confundirse, ¿no? Pero lo que decíamos pues ya la diferencia ya la tenemos entre una cosa y otra y no se debe de confundir el trastorno ya como tal con el miedo, con la angustia, ¿verdad? Ahora, ¿qué características tiene este trastorno? Bueno, es de los más comunes, pues, es un problema psiquiátrico de los más comunes. Su prevalencia en la población alcanza hasta el 17%, dado que la ansiedad, bueno, como trastorno puede debutar incluso en la adolescencia, ¿no? Los problemas psiquiátricos más comunes que se pueden llegar a atender, por ejemplo, los más comunes que se presentan en la población siempre va a ser la fobia simple o la fobia específica. Y los que van a requerir más asistencias ya a los hospitales en la situación de urgencia, por ejemplo, son los trastornos de angustia, ¿sale? Sabemos que su incidencia es muy elevada en mujeres y que esto pues va a ir disminuyendo con la edad.
¿sale? Entonces, ¿quién sufre más de trastorno de ansiedad? Así hablando de manera muy general, pues las mujeres, ¿no? Este trastorno puede estar asociado a síntomas depresivos o psicosomáticos e incluso a conductas suicidas. Aquí dice suicidad, suicidas, hay una disculpa. A conductas suicidas. Lo que sí no se relaciona es que la ansiedad pudiera tener una parte psicótica, porque si tuviera esa parte psicótica, estaremos hablando de que se presentarían alucinaciones o delirios, y lo cual es demasiado raro y de hecho no debe, o más bien no se presenta como un caso, ¿no? Todo lo demás sí puede estar relacionado a excepción de eso. Entonces hay que entender que también, bueno, esto de la incidencia, se me pasó a comentarles, va a variar también porque en los diferentes trastornos pues hay factores de riesgo, o sea, puede ser que hay en algunos puede haber un equilibrio entre que se dé igual en la mujer y en el hombre, ¿sale? Pero en términos generales podemos decir que la incidencia pues siempre va a ser más elevada en las mujeres. Y bueno, sabemos que en el trastorno va a tener respuestas fisiológicas, respuestas cognitivas y respuestas conductuales. Es decir, que este trastorno se va a encargar de que estas respuestas se presenten. Y cuando hablamos de reacciones fisiológicas, nos referimos a cuando hay taquicardia, cuando aumenta la frecuencia respiratoria, cuando hay mareos, cuando hay náuseas, la sequedad de boca, la sudoración, el temblor, el insomnio, el enrojecimiento facial, todo eso que acompaña de manera fisiológica, o más bien que altera el funcionamiento del organismo. Lo que decíamos, ¿no? Por activación del sistema nervioso simpático, gracias a la adrenalina o la noradrenalina. Entonces, eso es importante recalcarlo. En cuanto a lo cognitivo nos referimos a las expectativas negativas y preocupaciones que tenemos sobre nosotros, es decir, sobre uno mismo, y las situaciones y las consecuencias potenciales, ¿no? Una persona con el trastorno de ansiedad, decíamos, siempre va a anticipar ese miedo, siempre va a anticipar, perdón, ese estímulo, y va a empezar a desencadenar muchas reacciones. En cuanto a cognitivo, estaremos hablando que hay pensamientos e imágenes mentales que van a venir a nuestra cabeza cuando estamos ante una situación, ¿no? Y empezamos a tener esos pensamientos desordenados, esa catástrofe, y empezamos precisamente a perder muchas de las habilidades cognitivas, ¿no? En ese momento. En cuanto las respuestas conductuales, bueno, pues vamos a hablar de las conductas que se pueden adquirir tras un trastorno de ansiedad, ¿no? Hablamos de las expresiones faciales, los patrones de comunicación, la inquietud, las conductas de evitación y escape. Ya sabemos que hay algunas personas que gracias a eso desarrollan tics. Hay quien se come el cabello, hay quien se empieza a desprender el cabello, hay quien en alguna situación también puede llegar a desarrollar diferentes trastornos alimentarios, ¿verdad? Y esto pues todo está relacionado con lo que va a tener la ansiedad en nuestro cuerpo, es decir, estas tres respuestas. Ahora, como etiología, cuando hablamos de etiología, nos vamos a referir a cuál es la causa, ¿no? Sabemos que hay diferentes, por decir factores, decíamos, en cada trastorno, pero cuando hablamos de etiología nos vamos a enfocar en básicamente dos cosas. Que hay una sobreactividad de los sistemas adrenérgicos o serotoninérgicos. Esa es una, es decir, que van a estar trabajando de manera continua estas neuronas, y lo que van a producir es un estado de sobreexcitación o un estado de hiperactividad en nuestro cuerpo. Y por otro lado también tenemos una leve atenuación del sistema GABAérgico. El sistema GABA o el neurotransmisor GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia del, del sistema nervioso. Entonces, el sistema GABA generalmente trata de calmar todas estas situaciones, o vaya, de reducir esta sobreexcitación neuronal, ¿no? Que estos neurotransmisores hagan sus efectos, pero que el GABA trate de atenuarlos. Entonces, muchas veces esto de la atenuación del sistema GABAérgico tiene que ver con la alteración del receptor, ya sea por cambios en la concentración del mismo neurotransmisor, o el número de receptores, o los cambios en la sensibilidad del mismo, ¿no? Entonces,
Esto, acuérdense, esto está relacionado con que pues si un neurotransmisor actúa sobre un receptor, tiene que ocupar todos sus receptores para que la respuesta sea potencialmente mayor, ¿verdad? Entonces, esa sería la etiología básicamente de la ansiedad. Y pues hay que recordar un poquito esto. Los receptores adrenérgicos, aquí pongo un cuadrito, vamos a tenerlos en diferentes localizaciones del cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos los alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, incluso beta 3. Cada uno tiene una función en específico. Para entender un poquito esto, por ejemplo, si se estimulan los receptores alfa 1 que están en las arterias o en el músculo liso que está también vaya, pues en el aparato cardiovascular, lo que va a producir es la contracción, ¿no? Si se estimulan las que están en la pupila, la dilatación, todo lo que podríamos ver en una situación de una crisis, ¿no? Si se aplica por ejemplo, se estimulan los receptores adrenérgicos beta 2, ¿qué va a suceder en el músculo liso respiratorio? Es decir, ¿qué va a pasar en los pulmones? Va a haber una relajación, una broncodilatación, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante para saber más o menos qué sucede al estimular unos receptores u otros, ¿no? Entonces hay que quedar en claro que cuando se estimulan, la respuesta generalmente de nuestro cuerpo va a ser de aumento, ¿no? La actividad, decíamos, ¿no? Va a aumentar los latidos del corazón, va a aumentar la respiración, va a haber temblor, va a haber, etcétera, va a haber muchas alteraciones, ¿no? Y bueno, al hablar de la neurobiología de la ansiedad, vamos a hablar de diferentes estructuras que tienen que ver con esto. Tenemos la amígdala, el locus ceruleus, el tálamo, el hipotálamo, la sustancia gris periaqueductal, el hipocampo y la corteza orbitofrontal. Cada uno tiene una función, ¿sí? En específico para otras situaciones que tienen que ver con las emociones, los procesos cognitivos, etcétera, ¿no? Pero aquí vamos a mencionar lo más relevante para la ansiedad. Entonces, primero vamos a empezar con la amígdala. La amígdala se localizaría en la profundidad del lóbulo temporal. Esta amígdala va a coordinar y regular las reacciones de alarma, de miedo y ansiedad. Este es un centro regulador en el que se va a evaluar la información también tanto exteroceptiva como interoceptiva. Y esta va a dar lugar a respuestas pues obviamente viscerales y conductas de alarma. Entonces, esta es su funcionamiento. Al decir respuestas viscerales y conductas de alarma, pues vamos a hablar de que se va a producir situaciones como aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, todo lo que ya hemos mencionado, ¿no? Esta actividad de la amígdala va a estar medida por receptores noradrenérgicos, GABA y serotoninérgicos. Otra estructura es el locus ceruleus. Se encuentra en el puente, es decir, en la protuberancia, cerca ya del cuarto ventrículo. Este es el principal núcleo que tiene noradrenalina. Va a recibir información también del ambiente interno y externo y se va a activar al momento de que detecte que la presión arterial esté baja o hay una pérdida de sangre, cuando haya cambios en la temperatura corporal, cuando baje la glucosa, cuando la vejiga se empiece a llenar de orina, cuando haya también una actividad del estómago o del colon, ¿verdad? Y esta es considerado como el centro de alerta para la supervivencia, ¿no? Entonces, esta estructura es importante el hablar de ella porque es básicamente como decíamos, es el centro de alerta para la supervivencia. Va a activar todo esto que puede ser en un momento dado para la huida o la pelea, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, afrontar una situación estresante. El locus ceruleus, pues, tiene contacto con la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, la corteza y la médula espinal, ¿sale? Entonces, todos estos, pues, trabajarán en conjunto para regular el miedo y, pues, la ansiedad, ¿no? Otra estructura importantísima sería el tálamo. El tálamo es parte del diencéfalo
Y cuando hablamos del diencéfalo vamos a referirnos al centro del cerebro, porque si lo dividiéramos en dos partes iguales, el tálamo se iría a tálamo izquierdo y tálamo derecho, ¿verdad? Este tálamo tiene diferentes núcleos y sabemos que también es una estación de relevo, es decir, que todos los estímulos sensitivos pueden llegar aquí, a excepción obviamente de la vía olfatoria, todos tienen que llegar aquí y se van a enviar del tálamo a la corteza, ¿no? Entonces, este tálamo nos va a ayudar, o su función sería que son en las situaciones de peligro, esa información procedente a nivel sensorial va a enviarse a la amígdala, ¿no? Entonces, por las conexiones que tiene, es importante para precisamente la ansiedad, ¿sale? Ahora tenemos el hipotálamo. El hipotálamo también es parte del diencéfalo, pues está abajito. Sabemos que el hipotálamo es un centro nervioso que está hecho básicamente de núcleos, ¿no? El hipotálamo tiene muchas funciones a su cargo, como regular la temperatura corporal, la sed, la conducta sexual, el hambre, um, las emociones. Um, pues básicamente hasta tiene funciones simpáticas y parasimpáticas. Y también lo importante de esto es que tiene una función neuroendocrina, es decir, se va a encargar de neuroendocrina y endocrina, porque por una parte va a liberar los factores liberadores de las hormonas y va a haber otra situación en la que se libere las hormonas directamente. Entonces, el hipotálamo, como decíamos, es también parte del diencéfalo, está involucrado en la actividad simpática, entonces al activarse, el hipotálamo también desencadenaría todos los efectos que tiene el sistema nervioso simpático en nuestro organismo. Y algo bien importante de esto es que el hipotálamo cuando nos vamos a exponer a un estímulo, lo que decíamos lo de la ansiedad, el hipotálamo va a producir tres hormonas que son importantes. Uno sería la hormona liberadora de corticotropina. Esta se va a liberar en el hipotálamo, pero recordemos que va a llegar a la adenohipófisis, van a estar conectados y se va a liberar la hormona adrenocorticotropa. Estas van a llegar a la famosa glándula suprarrenal y si recordamos un poquito lo que sucedía en el estrés, pues va a actuar, por ejemplo, para que se liberen los glucocorticoides, ¿no? El cortisol, que es importantísimo, decíamos, ¿no? Todos los efectos que tiene el cortisol en el organismo, como que sube la glucosa, puede disminuir las defensas del organismo, puede producir apnesia, o sea, tantos cambios que tiene el cortisol. Y bueno, esto también es importante, esa es una. Y por otro lado, le decíamos las hormonas que pasan directamente, ¿no? Esa sería la función endocrina, la que mencioné, y esta sería la función neuroendocrina, en la que hablaríamos de la oxitocina y la vasopresina, que se producen en el hipotálamo y pasan directamente tal cual a la neurohipófisis, que sería la parte posterior. Entonces, aquí hay dos hormonas importantes, la vasopresina o la hormona antidiurética, ¿verdad? Que una situación de estrés va a evitar que el cuerpo pierda agua, ¿verdad? Entonces va a preservar la cantidad de líquidos en nuestro cuerpo. Y también la oxitocina. La oxitocina, acuérdense que es importante porque la oxitocina es una hormona que regula, por ejemplo, la expulsión de la leche materna, ¿no? Entonces, sí puede haber una expulsión en cuanto a una situación de ansiedad, ¿sí? O sea, de estrés, ¿verdad? Lo que decíamos, se puede producir de leche materna, ¿no? Eso es un ejemplo. Eh, Continuando con las estructuras, estamos hablando de una sustancia gris periacueductal. Esta sustancia gris periacueductal sería la sustancia, o vaya, los cuerpos neuronales. Básicamente son núcleos que están rodeando al acueducto de Silvio, ¿sale? Estos se van a relacionar o va a estar relacionada con el miedo. Entonces, normalmente cuando hay un peligro inminente, lo que provoca nuestro cuerpo es un miedo defensivo, ¿sí? En este caso empieza a tener la taquicardia, hay vasodilatación, aumento de la presión arterial, etcétera, ¿no? Y cuando hay un peligro menor también puede producir una situación de congelamiento, ¿no? Entonces, es importante, esta sustancia gris periacueductal,
cuando se habla de las emociones, ¿no? Otra estructura también relevante es el hipocampo. Sabemos que el hipocampo sigue siendo parte del sistema límbico y este hipocampo pues tiene su nombre, debe su nombre a que se parece a un caballito de mar, ¿verdad? Entonces este hipocampo pues su relevancia es que tiene funciones eh, emocionales, ¿no? Y también para la memoria, importantísimo esto. Tiene conexiones con estructuras del sistema límbico y también con áreas de la corteza. Entonces, el hipocampo también va a participar en el estrés por las conexiones que decíamos que tiene con el sistema límbico. Y este hipocampo también hay que recordar que es importante para la inhibición de conductas, ¿sí? Y para el saber en qué posición está nuestro cuerpo en el espacio. Por último tenemos la corteza orbitofrontal, esta es parte del lóbulo frontal y tiene una función de interpretación de los eventos emocionales y lo que va a ser seleccionando y planeando el comportamiento ante una amenaza. O sea, gracias a él también se desencadenará alguna conducta como respuesta hacia pues los estímulos, ¿no? Entonces, espero que haya quedado entendido hasta aquí el tema. Sabemos que esto es les complejo en revisar cada trastorno, cada uno de ellos, pero sí hay que tener en claro que hay tres neurotransmisores importantes, la noradrenalina, la serotonina y el GABA, ¿sale? Entonces, dejamos hasta aquí el video. Cualquier duda, pues estamos a sus órdenes, chicos, que tengan un buen día.